Buenas tardes, les voy a dar un ensayo literario del capítulo 8 de Don Quijote de la Mancha. Del suceso que el valeroso Don Quijote tuvo espantable y jamás imaginaba las aventuras de los molinos de viento contra otros sucesos dignos de feliz recordación. En su camino encuentra a 30 o 40 molinos de viento y Don Quijote le dice a Sancho que son gigantes y que va a entrar en batalla con ellos. Sancho le corrige y le dice que no son gigantes, sino son molinos de viento. Pero Don Quijote insistía en su fantasía y arremete contra ellos. Le da una lanzada en el aspa, pero cuando llega un viento fuerte mueve el aspa, rompe su lanza en pedazos y lleva por delante a Quijote y Don Rocinante. Sancho acude a ayudarlos y le dice a Don Quijote que bien le habían dicho que no eran gigantes. Don Quijote acude a ayudarlos y le dice a Don Quijote que había dicho que no eran gigantes. Don Quijote cree que el encantador Fexón, quien convierte a los gigantes en molinos, era para quitarle su gloria y vencerlo. Pasan esa noche fuera descansando entre unos árboles y Don Quijote desgaja un ramo de ellos para reemplazar su aspa, ya que había leído que otro caballero hizo lo mismo cuando se quedó sin espada. El día siguiente Don Quijote le dice a Sancho que solo era para ayudarlos en batalla, si es contra gente baja y canallas, pero que no debe intervenir en un altercado entre caballeros hasta que reciba el orden de caballería. En el camino ven que se acercan dos frailes y detrás de ellos el coche en el que venía una señora vizcaína que iba a Sevilla. Don Quijote, sin embargo, cree que son encantadores que llevan en el coche a princesas secuestradas. De nuevo, Sancho trata de hacer entender que los frailes era gente pasajera que iba en el coche, pero Don Quijote no quiere entender. Don Quijote se acerca a los frailes y les trata mal. Le dicen que son gente endiablada y descomunal y les exigen que dejen libres a las princesas que las llevan secuestradas. Los frailes se quedan muy asombrados ante tales acusaciones que insistían en que no eran endiablados y que ni llevaban secuestrada a ninguna princesa, pero no llegan a convencer a Don Quijote, quien arremete contra el primer fraile dejando tirado al suelo mientras el otro huye. En conclusión, Sancho comienza a quitar los hábitos del fraile porque creía que le corresponde como despojos en batalla. Llegan dos mozas de los frailes y atacan a Sancho. Mientras tanto, Don Quijote está hablando con la señora que viene en el coche. Le dice que el único agradecimiento que quería es por haberle regresado a Toboso y que le cuente todo a la señora Dulcinea. Un escudero vizcaíno que acompañaba a la señora escucha esto y amenaza a Don Quijote y los dos comienzan una lucha. Una crítica personal era que Don Quijote creía que eran molinos demasiado grandes, pero no eran, sino que eran pequeños, porque él pensó que le iban a quitar su gloria o lo iban a vencer. Que hubo un viento también muy fuerte en el cual dañó su lanza y quedó hecha a pedazos. Al recostarse entre unos árboles encontró un ramo y armó su propia aspa, que toda la noche que pasó fuera de casa pasó pensando en su amada Dulcinea de Toboso. En camino ve a dos frailes y a princesas que llevaban y Don Quijote dijo que eran princesas secuestradas. Esto, Don Quijote le hicieron entender que no eran princesas secuestradas, sino que eran gente pasajeras que las llevaban donde ellas querían ir. Don Quijote se acercó y comenzó a tratarles mal, pero las princesas decían que solo se iban de paseo, pero él nunca llegó a entender nada de eso. Luego se acercó de la señora vizcaína y comienza a contarle todo lo de su amada Dulcinea. Por último, amenazan a Don Quijote y comenzaron una lucha entre ellos. Esto me dio a entender que Don Quijote no cree en los demás, sino que solo está enfocado en sus aventuras y en su amada Dulcinea de Toboso. Gracias.